Una investigación realista e imparcial, sin distinción de credos religiosos, que nos llenará de esperanza ante la incertidumbre actual. Les digo esto de antemano, para que cuando suceda, entonces crean. Las revelaciones y las profecías de Jesucristo frente a la problemática del nuevo milenio. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hay esperanza para la raza humana? ¿Existirá un nuevo orden mundial? Jesucristo y el nuevo orden mundial. Buenas noches, amigos. Un placer saludarlos y buenos días para aquellos que inician el día. Estamos realmente felices de poder estudiar la palabra de Dios y de encontrarnos en una semana especial. Ya digo desde entrada, una semana especial. Será realmente especial. Cada día tendremos un tema a fin de que podamos entender los próximos que se avecinan y que son de vital importancia. Por eso es importantísimo atender a lo que vamos ahora a ver. Vamos a pasar, bueno, allí está el diploma, ¿verdad? Ya lo veíamos ayer, el diploma que lo vamos a recibir cumpliendo los requisitos que ustedes ya conocen, al contestar las lecciones y hacer las cosas que debemos realizar. Ahora bien, tenemos allí el tema de hoy, conflicto cósmico en torno al Calvario en su primera parte. Y por supuesto allí recalca el enviar el cupón, porque sale un cupón al terminar, como ya sabemos, ¿verdad? Ustedes tienen el link. Responder al link adjunto al programa. El seminario tendrá una semana muy particular. Será especial porque realmente podremos disfrutar de todo lo que tendremos allí. Será realmente maravilloso poder invitar a nuestros familiares, amigos, y algunos otros que tal vez nos olvidamos, porque así pasa, ¿verdad? Es vital todo lo que vamos a ir viendo a fin de que podamos ahora comprender lo que se acerca, que es de tanta importancia. Domingo a sábado, temas especiales que nos ayudarán en la comprensión de las profecías. En realidad, lo que vamos a tener son temas que nos van a aclarar un montón de cosas durante la semana, como ustedes ya verán enseguida, porque tengo los títulos para mostrar enseguida, ¿verdad? Bueno, el link ya lo conocemos al terminar. No olvidemos de suscribirnos y tampoco de darle el clic a la campanita como allí estamos viendo, ¿verdad? Porque esto es importante. ¿Por qué es la semana especial realmente? Bueno, el domingo 10, dramáticas señales en nuestro planeta, en su segunda parte, porque vamos a ver la primera. Ahora vemos allí el lunes 11, conflicto cósmico en torno al Calvario, segunda parte, martes 12, el diluvio universal, y esta hora, o sea, la hora actual, en su primera parte, y el miércoles 13, el diluvio universal, y esta hora en su segunda parte. Vamos ahora al día jueves 14 ya. ¿Dónde están los que murieron? Tal vez muchas veces nos preguntamos, inclusive hay inquietudes en varios de los miles que estamos estudiando acerca de esto, porque hicieron llegar algunas cositas. Bueno, tenemos que entender que solo la palabra de Dios puede respondernos. E iremos a estudiar en la palabra de Dios y ver lo que Dios dice acerca de esto en esta semana. Jueves 14, ¿dónde están los que murieron? Pero todos los temas van entrelazados para que podamos aprovecharlos realmente y van entrelazados de tal forma que así entendemos. Como se aprende a leer, así también se aprenden las cosas de Dios. Dios las ha escrito de esta forma. El viernes 15, ¿hay vida más allá del sepulcro? Una tremenda pregunta, ¿verdad? ¿Hay vida más allá del sepulcro? Y el sábado 16, un título intrigante, vemos en la pantalla ahora. ¿Será invadido nuestro planeta por seres extraterrestres? Bueno, muchas opiniones. La gente opina una cosa, dice la otra. Bueno, no vamos a entrar ahora a hablar acerca de esto. Lo que interesa es lo que dice Dios, lo que enseña la palabra de Dios. Pero para entender este tema tendremos que entender los anteriores, porque es un tema
realmente grande, un tema grandioso. Ahora bien, el tema que tenemos hoy es conflicto cósmico en torno al Calvario, en su primera parte. Y saben, yo quiero recalcar algo, amigos. En torno al Calvario se llevó un tremendo conflicto. ¿Por qué? Porque Satanás, aquel que luchó en los cielos contra Jesús, ahora quería vencer. Era la última carta que se jugaba. Vencer al autor de la vida y tomándonos la forma humana y estando en la cruz del Calvario, Satanás lo torturaba para vencerlo y para que nos perdamos nosotros para siempre y traer un desastre en toda la creación de Dios. Pero amigos, Dios es admirable. Dios es un Dios admirable. El Salmo 119 dice lo siguiente: Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. ¿Notaron? Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. O sea, está hablando de la ley moral de Dios y todas las verdades de Dios que se encuentran en la palabra de Dios. Por eso, amigos, el entendimiento que Adán y Eva tenían lo perdieron por causa de la rebelión, la transgresión, como dice la palabra de Dios. Ahora nosotros tenemos que, gracias a Dios, ¿verdad?, obtener el conocimiento otra vez. Solamente Dios puede darnos, a través de su Espíritu, la virtud para entender lo que Él reveló en las Escrituras, y así nuestra vida toda cambia acá en esta tierra y por supuesto llegaremos un día a la eternidad. Ahora bien, allí vemos en Colosenses 2:15, vemos todo el plan de salvación ilustrado y Cristo muriendo en la cruz del Calvario. Dice Colosenses 2:15 lo siguiente: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Fue un conflicto real. Y despojando a las potestades. ¿Qué potestades? Eran las huestes del mal, que la tercera parte de los ángeles que siguieron a Satanás en la rebelión, ¿verdad? Y a los principados. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En otras palabras, Satanás quedó desenmascarado en la cruz del Calvario. Realmente se mostró como el verdadero criminal del universo. Ese es el carácter de Lucifer, el que fue una vez Lucifer y que ahora lo perdió todo, allí cuando se rebeló contra Dios en los cielos y por supuesto en torno a la cruz, él luchaba contra Jesús. Vamos ahora, un grito agónico que hizo estremecer los cielos y la tierra. Ese grito agónico se pronunció en un momento muy particular. San Mateo narra acerca de ello allí en el capítulo 27. Desde la hora sexta, el mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Qué palabras, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo estaba sintiendo la soledad terrible de lo que es realmente la muerte eterna, como un día sentirá el culpable en el juicio de Dios. Esto es algo serio. Pero saben, amigos, Él gustó la hiel en la cruz del Calvario para que nosotros hoy no la gustemos. Eso es lo que realmente está diciendo el pasaje. Y continuamos ahí leyendo en la pantalla. Ocurrió en el tiempo profético exacto. O sea, todo había sido anunciado con mucha antelación. Ya veremos varios conceptos hoy anunciados por el autor de la vida en el don profético para que nosotros podamos tener esperanza, consuelo y podamos marchar en esta corta vida que tenemos. Ahora, amigos, allí tenemos en el tiempo exacto la gran profecía de los 2300 años. Claro, esta gran profecía que nos muestra, y muchos están inquietos para avanzar un poquito más. Esta semana tenemos todos los días para avanzar realmente más y así poder entender más de cerca, ¿verdad?, las cosas eternas
que nos van a ayudar a comprender la lucha entre el nuevo orden mundial y, por supuesto, la voluntad divina, la voluntad de Dios. Es algo muy grande. Y ahora vamos a leer en la palabra de Dios lo siguiente. Después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, y no por él mismo, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá a la ciudad y el santuario. En otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. De manera que el texto era claro. Daniel, le fue explicado al profeta Daniel, ¿verdad? Y Daniel estaba admirado. Allí después de las 62 semanas se quitará la vida ¿a quién? Al Mesías. Y no por sí, dice. O sea, la muerte de Cristo sería una muerte causada, por supuesto, por el ser humano. Los demonios actuarían también. Nadie podía quitar la vida al Hijo de Dios. Pero Él se entregó por nosotros. Él murió y gustó la muerte eterna por nuestras transgresiones. Nos liberó de la hiel amarga del pecado de esta forma. ¡Oh, cuánto amor! Amor insondable en realidad, ¿verdad? Allí dice con toda nitidez el verso 27, en otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Hasta ese detalle daba de la última semana profética. Vemos en la pantalla allí, en Daniel 9:24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. O sea, estaba indicado que estaban los 490 años ya dedicados a Israel. Dios llamó a Israel con un objetivo especial, para dar las nuevas a un mundo culpable. Cuán distinta hubiera sido la historia si realmente Israel hubiera cumplido todo el plan de Dios en cuanto a la proclamación del Evangelio, ¿verdad? Y de las verdades eternas. El pecado no hubiese tenido la fuerza terrible que tuvo. Probemos allí. Desde el 457 se da el decreto de la reconstrucción de Jerusalén. Así aconteció en los 49 años o 7 semanas. En el 409 estaban las cosas allí reconstruyéndose a pesar de la lucha terrible que tuvo que pasar los que salieron de Babilonia para reconstruir, porque los enemigos de Dios luchaban. Pero pasarían 62 semanas más, 434 años, como dice allí el ejemplo o el diagrama que tenemos, ¿verdad? Y Cristo sería bautizado en las aguas del Jordán. Tenemos la última semana, a la mitad de la semana, en el año 31, Cristo murió por nuestras transgresiones. Quedaban 3 años y medio más, el año 34, cuando termina el tiempo de gracia para aquellos que tendrían que haber predicado pero no predicaron. Me refiero a una nación, ¿verdad? Pero por supuesto no en forma individual, porque todos individualmente el Señor nos llama al arrepentimiento. Él nos llama para que podamos dejar las transgresiones y volver a Dios. Tenemos allí esa última semana recalcada otra vez. La 69 que llega hasta el año 27, ¿verdad? Luego pasamos a la última semana, la 70, a la mitad de la semana, el año 31, Cristo murió en la cruz del Calvario y por supuesto la semana 70 se cumple en el año 34, cuando aún allí Saulo de Tarso, que llegó a ser el apóstol San Pablo porque se convirtió en la 11ª hora de aquellos días, estaba cuidando las ropas de Esteban mientras lo apedreaban, porque decían que era hereje porque había visto al Hijo de Dios en torno al trono de Dios. Ahora bien, vayamos a ver, a la mitad de la semana. ¿Por qué recalcamos esto? Vamos a leer otra vez esas palabras. Salmos 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de mi clamor? Esas fueron las palabras de Cristo. Y saben, 1000 años antes de los acontecimientos, 1000 años antes de que ocurriera lo que acabábamos de leer, ¿verdad? Ya había sido escrito por el salmista hasta las palabras que Cristo exclamaría en su agonía allí en la cruz del Calvario. ¡Cuán grande es Dios!
Los detalles estaban escritos. Es por eso que en torno a la cruz, muchos que fueron con burlas y demás, comenzaron a silenciar y muchos se convirtieron en el Pentecostés que estuvo pocos días después. ¿Por qué? Simplemente porque se dieron cuenta lo que era realmente el Mesías. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? Miren, ahora 2000 años antes de estos acontecimientos, de la muerte de Cristo en la cruz, ¿verdad? Tenemos el momento acá, en nuestro diagrama de Abraham, en esta esquina que vemos todos los días, ¿verdad? Y en realidad, ¿qué es lo que pasó? Allí Abraham, el gran hombre de Dios, que dejó su tierra y su parentela, cuando Dios lo llamó para que fuese padre de una nación admirable. Y saben, vamos a leer el pasaje bíblico allí en Génesis 22, el versículo 6 en adelante. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Saben, allí toma Abraham a su hijo único Isaac, que había nacido por un milagro inclusive, en la alta edad que ya tenía Abraham y Sara. Pero saben, así son las cosas de Dios. Es que todo el plan de salvación es un milagro. Pero hay una palabra que yo quiero recalcar, es muy pequeña: fe. Si no tenemos fe, no llegaremos nunca a la eternidad. Adán y Eva no tuvieron fe en Dios y entonces transgredieron las leyes morales de Dios. Ahora bien, acá dice que tomaron, a Abraham no le dijo del todo a Isaac, él estaba acostumbrado a ir con su padre, de manera que lo acompañó, era un joven ya fuerte, pero acompañaba a su padre hasta la cumbre del monte Moria, donde, o muy cerca de allí, donde el lugar donde Cristo moriría 2000 años después. Pero allí dice que sobre el muchacho que era fuerte, él llevó la carga mayor. ¿Y saben? El texto siguiente continúa diciendo así. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Papá, estás equivocado, ya estás ancianito. Y es verdad, de Abraham ya estaba ancianito. Te olvidaste de algo, de lo principal. Tienes la leña, traes el fuego, traes el cuchillo. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Qué pregunta tremenda. ¿Por qué Dios permitió esto? Amigo mío, para que nosotros podamos entender un poco más. Abraham sintió el peso enorme porque amaba mucho a ese hijo de la promesa y se preguntaba: ¿y cómo Dios va a hacer para cumplir las promesas? Y por otro lado es mi hijo. ¿Sería que Dios permitiría que Isaac muriese? Se preguntaba el anciano Abraham mientras marchaban. Pero Isaac era un hijo obediente que amaba a Dios, amaba de todo corazón a Dios. Y ahora vamos a leer el siguiente pasaje. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Bueno, la fe, notaron, de aquel hombre, de aquel gran hombre de Dios. Dios se proveerá de cordero, hijo mío. Yo imagino a Isaac. Isaac podría ser: mi padre enloqueció, mi padre está mal, podría haberle pegado un empujón pero no hizo eso. Porque, amigo mío, sabes, Isaac era un varón de Dios. Isaac había sido enseñado en las cosas eternas y espirituales, y él meditaba y pensaba, aunque no entendía del todo. Y Abraham le contestó: Dios se proveerá de cordero, y lo dijo por fe, porque claramente la orden de Dios era: ve al monte Moria y sacrifícame a tu único hijo Isaac, la orden de Dios. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros, amigo mío? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Por eso Abraham llegó a entender más de cerca el amor de Dios.
como nosotros hoy tenemos que entenderlo, al entender este caso que ocurrió 2000 años antes de la cruz del Calvario. Miren ahora ese momento. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Estaban en la cumbre del monte y Abraham tuvo que transmitirle a su hijo, ¿verdad?, Isaac, aquello que tiene que ver con la fe. Allí en Hebreos capítulo 10, el versículo 38, dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. ¿Qué pasaje es este, verdad? Mas el justo vivirá, ¿por qué? Por fe, dice Dios. De manera que la salvación no es por ritos y ceremonias. El rito es simplemente para recordarnos alguna cosa, pero la salvación es por fe, como dice la palabra de Dios. Y Abraham ahora abraza a su hijo y le transmite la realidad. Hijo mío, yo no sé cómo va a ser esto, yo no entiendo, pero la orden divina es esta: tú eres el cordero en el día de hoy. Y saben, Isaac fue colocado sobre el altar. Esto es algo impresionante realmente. Fue colocado sobre ese altar, siendo joven y siendo fuerte. Él tenía poder para liberarse en un instante. ¿Sabes por qué? Así ilustró Dios también a la muerte de Jesús. Cristo tenía poder para liberarse en un instante de la cruz del Calvario. Él era el Todopoderoso, pero le entregó voluntariamente su vida en las manos del Padre para ser nuestro poderoso Salvador. Tan grande es nuestro Padre Celestial. 4000 años antes, y ahora voy atrás aquí, ¿verdad? Me ubico aquí en el diagrama. 4000 años atrás, como vemos en la pantalla, el rostro de aquellos dos, yo diría, ese primer matrimonio, es así, Dios lo creó. Estaba Adán y Eva pensando en la tragedia que ellos habían causado, aunque no la entendían del todo. Lloraban porque habían perdido el hogar, Dios los tuvo que expulsar. Veían sin comprender todavía por qué ellos no podían ya vivir en la presencia de Dios. El pecado arruinaría cada vez más sus mentes y las nuestras también. Satanás había obtenido su victoria. El único momento que tuvo una victoria en nuestro planeta fue en ese, amigos míos. Así es, ¿verdad? Miren lo que dice allí Génesis 3, 8, y después leeremos el 21. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Claro, se escondieron. ¿Por qué? Dios era amigo de ellos. Ahora ya tenían miedo de Dios. ¿Ustedes notaron cómo cambió el carácter de nuestros padres? Había cambiado totalmente, simplemente por causa del pecado. Ya empezó la maldición del pecado en ellos mismos, el sentimiento de culpabilidad que fue acrecentándose más y más y se degradó la mente humana. Nuestras neuronas se malograron completamente. Por eso está el hombre hoy como está, al final del conflicto entre el bien y el mal. Pero sigamos con nuestro estudio. En el atardecer, allí oyeron la voz de Dios, mas ellos ya no eran más amigos de Dios. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Por qué? Porque el Todopoderoso les indicó en ese momento que ellos tenían que morir, y morir por la eternidad, gustar de la muerte eterna. Pero amigo mío, también les fue explicado que Cristo habría de pagar esa condena eterna por causa de que ellos habían transgredido las leyes morales de Dios. Esa ley moral que no puede ser transgredida porque es reflejo del carácter de Dios mismo, del eterno, ¿verdad? De manera que no era asunto así sencillo. Ellos sintieron ahora el frío, indudablemente. Antes estaban vestidos de ¿qué? De una luz celestial. Pero ahora lo habían perdido. Estaban desnudos. Esos cueros fueron colocados sobre ellos para que viesen, la sangre estaba allí todavía, del cordero muerto.
Cristo moriría por sus transgresiones, amigos. Cuán grande es el amor de Dios. Aunque ellos observaban ese cuadro triste, y de paso saben, Adán vivió casi 1000 años. Y cuando le llegó el tiempo de la muerte, lo consideró un privilegio, porque vio que el pecado había crecido tanto, la maldad se había multiplicado de tal manera que él ya no podía más vivir en ese mundo tan desgraciado, y sentía el reproche constantemente por mi culpa. Pero un día veremos a Adán si somos fieles. Amigos míos, lo que interesa de veras es entender el plan de restauración de Dios. Dios vino a buscar la oveja perdida. Y esa oveja perdida somos nosotros. Eres tú y soy yo. Indudablemente, ¿verdad? Es así. La gracia de Dios antes que el mundo fuese, antes que nuestro planeta fuese creado. Leamos lo que dice el apóstol Pedro, ahí en su primera carta. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Qué notable el pasaje. Estaba mirando allí ese pasaje, me admira cada vez que lo leo. Ese cordero que se manifestó, y por eso habla de la pureza de ese cordero. ¿Por qué? Porque en la eternidad, antes que el mundo fuese, Cristo fue declarado Cordero de Dios. Cordero por mí. Si el hombre caía, Cristo moriría en la cruz del Calvario. El Señor en su amor prefirió la muerte y gustar de la muerte eterna para que yo y tú podamos heredar la vida eterna. Con cuánto amor nos amó aquel antes de que el mundo fuese. Y saben, mis amigos, ahora bien, allí tenemos en la pantalla simplemente una imagen de lo que fue o lo que era. Millones de corderos murieron de esta manera y simbolizaban al Hijo de Dios, una víctima inocente que moriría por nuestras transgresiones en la cruz del Calvario. Y yo otra vez recalco, ¿cómo es que el hombre no entendía? ¿Por qué el hombre no entiende? ¿Por qué no entendieron los de aquel tiempo y por qué no entienden los hombres de hoy? Porque Satanás lucha para que la verdad eterna de Dios no sea aceptada. Él trata de nublar nuestra mente para que no entendamos las cosas espirituales. Destino eterno en torno a su agonía. Ahí tenemos en la pantalla, ¿verdad? Un destino eterno en torno a su agonía. Mientras Cristo agonizaba en la cruz del Calvario, podemos leer el siguiente pasaje de la palabra de Dios en el Salmo 22. Como un tiesto se secó mi vigor, mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Saben, allí Cristo eran los pensamientos de Jesús. No sentía más la presencia del Padre. Día tras día en esta tierra Cristo había marchado de la mano de su Padre. Nunca cometió pecado. Pero la Biblia dice que cuando Él fue colgado en la cruz del Calvario, se hizo pecado por nosotros. Tomó mi lugar como pecador, ¿verdad? Para que yo pueda otra vez ser adoptado como hijo en la familia de Dios. Ahora bien, acá dice, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. ¿Se acuerdan de las palabras de Jesús cuando estaba muriendo allí en la cruz del Calvario y la gente gritaba, se arrodillaban con una sola rodilla, manifestando la más irreverencia posible, porque los demonios estaban poseídos, allí los seres humanos, por los demonios? Qué triste, ¿verdad? Así es el hombre cuando no hace las cosas de Dios. Hay dos caminos en esta vida. O hacemos la voluntad de Dios o hacemos la voluntad de Satanás. No hay un camino intermedio. No hay un tono gris. Es blanco o negro. Por supuesto, la salvación es así. Ahora estas palabras fueron dichas. Los evangelios lo dicen.
cuando Cristo exclamó repentinamente, sed tengo, y se cumplió la profecía que 1000 años antes había anunciado que Cristo exclamaría esas palabras, allí estando colgado en el madero, en la cruz del Calvario. Por eso Dios es amoroso. Él nos guía, Él guía el timón de la embarcación humana hasta que lleguemos a la eternidad. Cristo estaba en los últimos momentos de su vida, como vemos allí, ¿verdad? Y entonces, clavado entre 2 ladrones, así fue, asesinado de la forma más brutal, porque el autor del pecado estaba dirigiendo las cosas para desanimar y si podía vencerlo, ¿verdad? Lo que quitó realmente la vida de Cristo. Amigo mío, Cristo murió en la cruz, no porque se desangró. Cristo murió en la cruz, no aún ni siquiera por el dolor que sentía, apenas que sentía el dolor de la cruenta corona de espinas que habían colocado en sus sienes, apenas que sentía el dolor de sus palmas que fueron atravesadas por clavos terribles de los romanos y también sus pies. El dolor más grande y la agonía mayor era mental. Satanás torturaba su mente, diciéndole, estás perdido. ¿Dónde están los que te siguen? ¿Dónde están los que escogieron realmente y tú escogiste morir por ellos? ¿Qué pasa? ¿No ves que si tú mueres te perderás para siempre? Mas Cristo confió en Dios. Como nosotros hoy tenemos que confiar en Dios, por la fe. Como Isaac confió en Dios. Cuando Abraham bajó aquella cuchilla, ¿verdad?, para quitar la vida a su propio hijo, un ángel tomó de su mano y allí apareció un cordero. Dios se proveerá de cordero. Dios proveyó para mi salvación y para tu salvación. ¿Qué haremos con Jesús? ¿Qué haremos con el Cordero de Dios, mi apreciado amigo? ¿Será solo para nosotros una historia? ¿Será solo una emoción? ¿O será realmente una entrega total de nuestra vida? ¿Saben? Dice el pasaje bíblico de Isaías, y allí Isaías 53 narra el profeta 700 años antes de Cristo acerca de lo que quitó la vida de Jesús. Sin embargo, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Sin embargo, Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Lo que quitó la vida de Cristo eran mis transgresiones. Él murió conscientemente de lo que es el pecado. Nunca pecó, pero tomó mis pecados sobre sí y pagó la deuda eterna que yo tenía que gustar, para que yo no muera por la eternidad. Pero tengo que elegir. Él me devolvió el libre albedrío en la cruz del Calvario y tengo que elegir entre servirle por la eternidad o estar en la eternidad con Él o perderme miserablemente y ser destruido en el juicio final en la llama de fuego, ¿verdad? Como nos narran las Escrituras. Ahora bien, el versículo 5 agrega: Pero Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados. Pero Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Cristo podía haber ordenado en un instante y la escena de la cruz hubiese desaparecido. Pero mi amigo, no. Así no debía ser, así no es Dios. El universo entero observaba la escena impresionante del cumplimiento de la profecía. Todo instrumento de música cesó en los cielos. Los mundos que nunca cayeron veían ese cuadro tremendo de la muerte de Cristo en la cruz. No podían entender. El comandante de las huestes celestiales, aquellos que se sentían felices de adorarlo en la eternidad, ahora lo veían morir por la raza humana. Y se preguntaban, y se preguntaban, y se preguntaban. Muchas cosas todavía
fueron entendiendo hasta el día de hoy. Y nosotros mismos entenderemos, estamos entendiendo lo que es el pecado. Vamos a enseñarles a ellos también, los que nunca cayeron, pero saben una cosa, ese será el trabajo en la eternidad. Por lo tanto, si estamos aquí en la tierra y amamos a Cristo, amigo mío, no es asunto de no pasar los volantes que van cada día, no, tiene que ver con el amor de Dios hacia nuestros semejantes. Hagamos todo lo que está a nuestro alcance para transmitir el mensaje de la cruz del Calvario, para transmitir el mensaje que tiene que ver con nuestro destino eterno, porque Cristo hubiese venido a morir por un solo ser humano. Tan grande es el amor de Dios. Ahora, el versículo 6, miren lo que dice. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se desvió por su camino, pero el Eterno cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. O sea que aquí está hablando no de la multitud, está hablando de cada ser humano. Tú te descarriaste, yo también. Cristo murió por mí. Yo tengo el mismo libre albedrío que tuvieron Adán y Eva antes que el pecado entrase en este mundo. Él me lo devolvió. Pero porque Jesús allí pagó la deuda eterna, de manera que ahora yo puedo obedecer si me entrego en las manos de Cristo. De lo contrario voy a desobedecer a Dios. Así es. El problema del pecado y de la transgresión es simplemente la no entrega al autor de la vida. Amamos a veces más nuestro negocio, amamos la reputación, amamos más el puesto que tenemos, cuidamos más la silla, y algunos me entienden muy bien lo que estoy diciendo hoy. Cuidamos más la silla que el llevar adelante la palabra de Dios. Amigo mío, todo peso que exista en este mundo y que Dios confió a su pueblo debe ser gastado en la hora del fin para terminar con la obra de Dios. ¿O nos sentimos plácidos y tranquilos en la casa, sin siquiera dar palabras de ánimo a aquellos que quieren llevar adelante el mensaje de la salvación? ¿Qué estamos haciendo? ¿Entendemos en qué hora vivimos? No la entenderemos a menos que te hayas convertido. Jesús le dijo a Nicodemo, si no volvieres a nacer, no entrarás en el reino de los cielos. Y el nuevo nacimiento no es solo haber sido bautizado, no es solo haber sido instruido, no es solo haber participado en una universidad. Yo participé de 2 en mi vida. Cuando un día sentí el llamado de Dios para predicar este evangelio eterno que estoy predicando. Yo alabo a Jesús por esto. Todos los días le doy gracias. Y aunque realmente ya estoy jubilado, me siento gozoso de poder predicar este evangelio maravilloso. Las nuevas de un mundo feliz y de un mundo eterno. Sí, amigos, todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se desvió por su camino, pero el Eterno cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Por eso el cuarteto que nosotros estamos acostumbrados a escuchar, el cuarteto de Sion en este caso, va a cantar un cántico hermoso. Abraza hoy la cruz de Cristo. Abraza hoy la cruz de Cristo, donde Él sufrió y murió por ti. Tu sacrificio verás es muy pequeño al lado de riquezas que Cristo nos guardó. Abraza hoy el amor de Cristo, pues Él te pide que ames también. Recibirás la compasión de Cristo. Él es quien moldea tu corazón a Dios.
gloriosa cruz descansamos en ti, Dios, haznos más valientes para enfrentar la vergüenza y el mal que en hombros tú cargaste. Abraza hoy la vida eterna que a través de Cristo obtendrás en el Calvario y en una tumba donde Él murió, por tanto tu cruz soporta ya. Abraza hoy la cruz de Cristo. Abraza hoy la cruz de Cristo. Amigo que me ves y me escuchas hoy. Cuán grande es Dios, cuán admirable. Y por eso te hablo en el nombre del Señor. No importa el cargo que tengamos en esta vida. Puede ser que seamos sacerdotes, puede ser que seamos reverendos, puede ser que seamos pastores y hemos estado quietos durante todavía esta cuarentena que arrasa con el mundo entero. Pero recordemos que esta hora es una hora especial. El Señor nos llama tiernamente. Habrá que cambiar la forma de pensar. Habrá que entender las cosas diferentemente. Habrá que decidir de una vez por todas. Dios dice, mío es el oro y mía es la plata. O no es por falta de dinero que estamos en este mundo todavía. Es por falta de ¿qué? De fe simplemente. Inclusive ni seguimos los planes de Dios, porque Dios trazó la estrategia. El don profético es enorme. El Señor nos indica cómo tenemos que predicar para que las multitudes entiendan y comprendan, porque todo el mensaje de salvación es una estrategia perfecta. No tengo yo derecho como ministro a cambiarla. Y si tú te atreves, darás cuenta ante Dios un día. Pero mi apreciado amigo, Dios nos bendiga. El Señor sea nuestro amparo y fortaleza, para que pronto podamos abrazarnos en la eternidad y comer del árbol de la vida juntos y también beber de las aguas cristalinas del río de la vida. Vamos a rogar estas cosas al Señor. Padre amado que estás en los cielos, gracias por el inmenso sacrificio de la cruz del Calvario. Hoy hemos entendido más de cerca y mañana entenderemos mejor, Señor. Tú lo sabes todo. Te rogamos que nos ayudes, que tú puedas triunfar en nuestro carácter, tú puedas triunfar sobre nuestro orgullo, tú puedas triunfar sobre nuestra negligencia y sobre todas las cosas de esta existencia, para que pronto podamos tener la vida eterna. Cuida de nosotros, cuida de nuestros familiares, de nuestros hijitos, protégelos y guárdalos. Ayúdanos a ser fieles y cuando Cristo regrese, haz que podamos estar entre los salvados de todos los tiempos y que esta semana que será del todo especial sea una semana en la cual realmente entendamos como nunca las cosas eternas. Te lo suplico en el precioso nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. ¿Sabes? Dramáticas señales en nuestro planeta
Este es un tema de repaso. Yo quiero indicar así acá, repaso. Es un consejo que les doy. Búsquenlo en YouTube o en la página web. Escúchenlo mañana, porque mañana no habrá tema a las 20 horas, ¿verdad? Pero podemos escuchar para entender mejor los temas que siguen, porque tendrán cierta continuidad, sobre todo cuando hablemos del diluvio y el Serta, unas cosas maravillosas. Bueno, es un consejo. Ahora bien, el tema del lunes 20, 8 p.m., conflicto cósmico en torno al Calvario en su segunda parte, será un tema impresionante realmente. Si el tema de hoy fue grande, ¿cuánto más será el tema del lunes? Les digo de todo corazón. Y sabes, acuérdate de este círculo de amistad. Lo hemos llamado de esta manera, porque de gracia recibimos, por lo tanto, demos de gracia. Que Dios te bendiga y te guarde. Y será hasta el lunes.